Vacunas, ¿qué tanto sabemos de las vacunas que se están desarrollando sobre COVID-19? ¿Qué tan eficaces son? ¿Qué perspectivas de desarrollo siguen teniendo? De este tema vamos a hablar con un experto en el tema de vacunas. El doctor Alfredo Torres se graduó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como químico farmacobiólogo y más tarde como maestro en ciencias en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la UAP. El hoy vacunólogo es mundialmente reconocido por su trabajo, forma parte del Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Desarrollo de Vacunas del CONACYT, instancia que emite las recomendaciones al gobierno federal sobre las vacunas que se están usando para hacer frente al COVID-19. Cuenta con una amplia experiencia en estudios vinculados al desarrollo de vacunas y es actualmente profesor de la Universidad de Texas. Doctor Torres, gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Los saludo con mucho gusto. Buen día. Hola Juan Carlos, buenos días. Gracias. Tenemos aproximadamente 6 meses de que a nivel mundial comenzó esta cruzada para la aplicación de vacunas, de las distintas vacunas que han desarrollado los distintos laboratorios. Al principio, doctor, había mucho temor, había mucha incertidumbre porque se desconocía qué alcance de protección puede llegar a tener cada una de las vacunas. Hoy, ¿qué tanto sabemos acerca de ello? 6 meses después, medio año después, ¿qué tanto sabemos acerca de la protección que nos pueden llegar a generar las vacunas propiamente? Claro, mira, obviamente las diferentes formulaciones de las vacunas de las diferentes compañías, cuando empezaron a sacar los primeros resultados, fueron bastante alentadores y la gente debe estar muy tranquila y segura de que cualquier vacuna que se ponga tendrá una eficacia adecuada. ¿A qué se refiere eso? Normalmente escuchamos en las noticias que una vacuna tiene 65% de eficacia, 80% de eficacia, 95% de eficacia. Eso significa que cuando un grupo de personas se pone la vacuna y lo comparamos con un grupo de personas que no se puso la vacuna, la probabilidad de que se enfermen es muy poca. Si la persona recibió una vacuna que tiene 95% de probabilidad, solamente tendría 5% de posibilidad de enfermarse, comparado con el grupo que no se vacunó, que sería aproximadamente 100%. Entonces, a eso se refiere. Entonces, todas las vacunas que están circulando son muy buenas. Ahora, sobre la efectividad de tiempo, de vida, de duración de las vacunas, ¿qué tanto sabemos hoy a 6 meses de distancia? Es decir, me refiero, ¿sabemos si ya hoy con la aplicación de 1 o de 2 dosis vamos a tener un proceso de protección, de inmunización en el organismo humano por mucho tiempo, por poco tiempo? ¿Qué tanto hemos logrado conocer acerca de este tema? Sí, claro, mira, cuando se hacen los estudios en fase 3 para probar las vacunas, hay un grupo de voluntarios que participan. Yo fui voluntario de la vacuna de Pfizer. Mi hijo, que tiene 14 años, también fue voluntario en los estudios para jóvenes de la vacuna de Pfizer. A nosotros estamos dentro de ese estudio por 2 años y tenemos que estar donando sangre y nos evalúan la cantidad de anticuerpos que tenemos. Ayer salió en las noticias que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer protege al menos por 6 meses. ¿Qué significa eso? Que esa vacuna, hasta donde vamos en los estudios, todas las personas que recibimos la vacuna en esa etapa de experimentación, todos tenemos anticuerpos que nos protegen por 6 meses. Cuando lleguemos a 1 año nos van a volver a evaluar y veremos si tenemos protección por 1 año, entonces dirá que esta vacuna es de 1 año de protección. Lo mismo sucede con las otras vacunas. Casi todas, más o menos, hasta ahorita se sabe que tienen 6 meses de protección. Pero bueno, no es para asustarnos. ¿Qué podría pasar si nada más tenemos 8 meses de protección o tenemos 1 año de protección? Bueno, como sucede a veces con la vacuna de la influenza, necesitaríamos tener un refuerzo con una vacuna que esté diseñada contra una de estas variantes del virus que están circulando y entonces extender la protección por 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo el tipo de vacuna que se esté utilizando. Qué bueno que toca este tema. Justo esta noticia a la que hace referencia llegó de repente a generar
hasta Escozor, en este país donde ha sido tan complicado el arranque en el proceso de vacunación, y decían, oigan, estamos viviendo todo un proceso muy complejo solo para 6 meses. En 6 meses quiere decir ello que tendremos que volver a ir a vacunarnos y borrón y cuenta nueva. Y lo que entiendo usted me está diciendo es que esto se está revisando momento a momento y entonces se va ampliando poco a poco, y esperemos que así sea, la garantía, por llamarle de alguna manera, de la efectividad de la vacuna, de la protección de la vacuna o de las vacunas. Claro, así es. Quiero enfatizar y dejar claro eso. Los que somos voluntarios en estos estudios nos están evaluando constantemente. Entonces, ninguna farmacéutica podría decir que esta vacuna protege por 1 año, porque no sabemos todavía. Apenas llevamos 6 meses en el estudio. Entonces, es importante que los medios de comunicación aclaren que cuando una empresa dice tiene 6 meses de protección, es que apenas es lo que sabemos. Cuando salga la información de 1 año, diremos, estamos protegidos por 1 año o por 2 años. Hace un momento decía, doctor Alfredo Torres, algo importante. Todas las vacunas, las que hay en este momento en el mercado, tienen eficacia. De repente, yo creo que nos pasa mucho a nivel mundial y mucho más en este país. Tendemos a condenar, a satanizar, a cuestionar aquello que no conocemos mucho, lo chino, lo ruso. Y entonces, de repente aquí hemos visto, ay, es que me va a tocar la vacuna china, me va a tocar la vacuna rusa, y quién sabe. ¿Qué tanto se sabe hoy justamente de estas vacunas que están desarrollando detrás de estos países que sí también de alguna manera muchas veces protegen demasiado la información, no trasciende con mucha transparencia como lo haría un Pfizer o como lo haría algún otro laboratorio occidental? ¿Qué tanto se sabe hoy de la efectividad de estas vacunas, de las chinas, de la rusa? Mira, específicamente en México, el proceso, como funciona, es que hay diferentes comités que revisan la información de las diferentes farmacéuticas, sea de China, sea de Rusia, sea de Estados Unidos, sea del Reino Unido. Y esos comités, por ejemplo, yo estoy en el comité del CONACYT, revisamos la parte científica, revisamos qué tan bien se hicieron los estudios, qué tanta información, cuáles son los experimentos que se realizaron en humanos y qué tan bien están realizados. Esa información se pasa a la COFEPRIS y se pasa a la Secretaría de Salud, donde otros expertos revisan la eficacia, qué tanto se podría implementar una vacuna de esas, y entonces en el país se le da una aprobación de emergencia. ¿Qué significa eso? Que esas vacunas solamente están aprobadas para que el gobierno de México las distribuya, porque todavía no tienen aprobación total para que se puedan comercializar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las 5 vacunas que están circulando en México pasaron estos filtros de evaluación. Todos los filtros fueron adecuados, no importando de qué país viniera. Yo sé que a veces la información que sale de algunos de estos países no es muy clara, pero para poder entrar a otro país tienen que dar toda la información a estos comités de evaluación. Justo en esa parte me quiero detener. ¿Qué tan confiable, fidedigna será la información que entrega la firma que está desarrollando la vacuna Sputnik o la Sinovac o la CanSino, en fin? ¿Qué tan confiable es esa información cuando llega a las manos de ustedes para ser analizada? Porque ustedes, entiendo, se están basando en la información que los fabricantes están entregando. Sí, claro. Obviamente nosotros tenemos la capacidad de pedir información que nosotros sabemos que vamos a necesitar y que podemos evaluar y ver si hay algún error en el proceso de cómo se realizaron los estudios clínicos de investigación. Obviamente nosotros creemos y tenemos cierta información que nos permite pensar que una empresa está desarrollando los estudios adecuadamente. No podemos, obviamente, tener información que no nos presenten. Tenemos que confiar en esto. Y la mejor confianza que tenemos, y quizá lo que a nosotros nos permite evaluar, es que todas estas vacunas que se están poniendo en los brazos de las personas, hasta el momento, no importando de qué empresa vengan,
no han producido ninguna muerte. Todas las vacunas que se están poniendo en los mexicanos o alrededor del mundo, todas han producido protección y todas no han producido muerte. Entonces, eso es un buen resultado. Doctor Torres, paso a otro tema. Las nuevas cepas, las nuevas variantes del SARS-CoV-2, de este tipo de coronavirus. ¿Qué tan resistentes son estas nuevas cepas a las vacunas que hoy hay en el mercado? ¿Se ha estudiado ello? También de repente trasciende que las nuevas cepas, la cepa inglesa, la de Tokio, ahora son muy resistentes y la vacuna no va a servir contra ellas. En realidad, ¿qué tanto se sabe acerca de ese tema? Sí, es importante aclarar a la audiencia qué significa eso de que son variantes o son mutantes. Simplemente lo que pasa es que el virus, al momento de que se está replicando, al momento que están produciendo más virus, puede el cuerpo humano, que es donde se produce el virus no se puede replicar o no se puede dividir independientemente del ser humano. A veces se cometen errores y a veces salen ciertos virus que tienen variaciones en la superficie, que es donde se pegan los anticuerpos. Entonces, esa variante que está circulando, que primero salió la variante del Reino Unido, después se oyó que una de Sudáfrica, y ahora hay mucho en las noticias una variante brasileña que parece que es una variante que brinca de un humano a otro más rápidamente. Bueno, lo que nosotros hacemos los investigadores que trabajan con este virus es toman muestra, por ejemplo, de sangre de los voluntarios que estuvieron vacunados con alguna de estas vacunas y toman ese suero de esos pacientes y lo mezclan con el virus, en este caso alguna de estas variantes, y ven si los anticuerpos que están circulando en ese paciente pueden pegarse al virus y pueden neutralizar al virus. ¿Qué significa eso? Que ahora el virus ya no puede entrar a las células. Hasta el momento se sabe que las vacunas que se están utilizando pueden neutralizar la variante del Reino Unido, pueden neutralizar la variante de Sudáfrica y parcialmente pueden neutralizar la variante de Brasil. ¿Qué significa eso? Bueno, que hasta el momento las vacunas son efectivas, pero puede ser que alguna de estas mutantes que salgan, que vengan nuevas, posiblemente ya no se pueda utilizar la vacuna o la vacuna, los anticuerpos que produce la vacuna ya no se le pegan a ese virus. En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, entonces necesitaremos un refuerzo que específicamente se le pegue ese virus. Y entonces simplemente al próximo año quizás necesitaremos un refuerzo contra esa variante específica. Se dice que en realidad lo que protege a una población de un contagio no es propiamente la vacuna, sino la acción de vacunación. Como juego de palabras es difícil de entender, pero la explicación sería que entre más personas estén vacunadas, hay más posibilidades de que el grupo poblacional esté más protegido. ¿Cuántas personas en proporción, porcentualmente hablando, en una sociedad como la nuestra, como la mexicana, tendríamos que estar vacunados para que en este país se hablara propiamente de un control de la pandemia, doctor? Exacto, esa es mi frase favorita. Las vacunas no salvan, lo que salva es la vacunación. Y lo que significa es que si tenemos una vacuna hay que poner en el brazo del paciente. Esa es la forma como nosotros podemos evitar es contagiarnos del virus. Ahora, lo que estás tú comentando es algo que en las noticias se le conoce o en el medio científico se le conoce como inmunidad de rebaño. ¿Qué significa? Que en una población, vamos a suponer 100 personas, si 80 de esas personas, 85 de esas personas se vacunan, el resto, las 10, 15 personas que no se vacunaron, como el virus no puede brincar de una persona a otra porque 85 de ellas están vacunadas y el virus no puede infectar a esas personas, hay menor probabilidad de que esas personas que no se vacunaron por la razón que sea estén protegidas. Y entonces la cantidad de virus que está circulando en el medio ambiente va a disminuir significativamente y hay menor probabilidad de infectarse. En este caso, en México, necesitamos por lo menos 70% de personas vacunadas para que alcancemos una inmunidad de rebaño
no tan completa, pero parcial. Lo ideal sería que tuviéramos 85% de personas vacunadas. Si el país tiene 150 millones de personas, estamos hablando que necesitaremos como 110 millones de personas vacunadas para que alcancemos la inmunidad de rebaño. En el mundo, doctor, porque no hablemos nada más del caso de México, pues ese es un tema finalmente mundial. En el mundo se están fabricando hoy, entre todos los laboratorios, se están fabricando las suficientes vacunas como para que alcancemos en qué tiempo estos números de inmunidad de rebaño a los que está haciendo referencia. Bueno, los laboratorios del mundo, una de las cosas interesantes que ha pasado durante este año es que han decidido, en vez de competir, colaborar y tratar de trabajar en equipo para producir la cantidad de vacunas que se necesitan a nivel mundial. Entonces hay empresas que han prestado sus laboratorios que no se dedicaban a hacer vacunas, que solamente hacían fármacos, y ahora se han convertido en fabricadores de vacunas y trabajan con otras empresas. Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo y necesitamos producir suficientes vacunas para toda la población mundial. Eso en realidad va a ser muy, muy complicado por la siguiente razón. Hay un problema de inequidad en la distribución de vacunas. Y no es una crítica, simplemente es que los países que tienen más dinero, más poder económico, tienen la capacidad de comprar vacunas más rápidamente y pueden vacunar a su población más rápidamente. ¿Qué va a pasar cuando países que no tienen ese poder económico necesiten que las vacunas lleguen a sus países? El virus no conoce fronteras, el virus va a estar circulando y si nosotros no hacemos un trabajo en equipo como comunidad mundial para tratar de llevar las vacunas a países en vías de desarrollo, el virus va a seguir ahí y va a haber probabilidad de que el virus mute y ahora tengamos una variante diferente que llegue e impacte a una población vacunada. Por eso es tan importante que las vacunas se distribuyan a todos los países. Finalmente, hoy se conocen algunos otros casos de laboratorios, de instituciones científicas que estén trabajando en el desarrollo de más vacunas o son estas las que hoy ya conocemos, los nombres que ya conocemos, Pfizer, AstraZeneca, etcétera, o hay más instituciones que estén trabajando en ello. No, hay muchos laboratorios, hay por lo menos 100 vacunas en proceso, incluyendo vacunas mexicanas. Al menos se están desarrollando 5 vacunas mexicanas que quizá para final de año podamos tener al menos una en proceso de evaluación de fase 3, que podría ser una vacuna de bajo costo y producir en el país, orgullosamente mexicana. Pero hay diferentes países, por ejemplo, la India está produciendo, es el mayor productor de vacunas del mundo y están produciendo vacunas de bajo costo para países en vías de desarrollo. Hay otros grupos que siguen desarrollando vacunas con la idea de que solamente sean vacunas que necesiten una sola dosis. Están desarrollando vacunas que no necesitan la ultracongelación. Están desarrollando vacunas que se puedan vender en polvo en vez de en líquido y que se puedan resuspender en el momento de que se tenga que poner la vacuna. Entonces, todo este proceso sigue. Hay empresas que están ahora desarrollando vacunas ya, diseñándolas contra las variantes, preparándose para en caso de que haya una variante que pudiera ser más virulenta que la que está circulando. Entonces, en ese proceso estamos ahora. ¿Qué trayectoria tenemos los mexicanos, doctor, en cuanto al desarrollo de vacunas? Me llama mucho la atención que dice que en nuestro país hay por lo menos 5 instituciones que están trabajando en el desarrollo de vacunas. ¿Cómo es la trayectoria de México? ¿Cómo ha sido la participación de México en el desarrollo de vacunas? México ha sido una parte muy interesante de la siguiente forma. Desafortunadamente, la cultura de desarrollo de vacunas en México no ha estado presente por varios años, por muchas razones, y ha sido un poco difícil reactivar el campo de las vacunas en el país. Pero bueno, hay cierta inversión del gobierno mexicano y en algunos casos de la industria privada
para empezar a desarrollar vacunas que se desarrollen en México. Vamos a suponer que no se pueda desarrollar una vacuna contra el coronavirus, pero esa inversión que se está realizando, la idea es que de ahora en adelante tengamos una industria de vacunas en México que pudiera desarrollar vacunas contra otras enfermedades que afectan a los mexicanos. Esa es la visión que se está haciendo y nosotros en la Comisión de Vacunas es lo que estamos tratando de hacer, que empiece a haber más investigadores que desarrollen este tipo de vacunas. Doctor Alfredo Torres, le aprecio mucho la conversación, han sido conceptos muy claros, muy interesantes y espero que no sea la primera vez, espero que nos sigamos reencontrando. Un abrazo desde Puebla, saludos. Saludos, Juan Carlos, un abrazo.